Hey familia, ¿qué tal están? Estamos de nuevo por fin de regreso con los resúmenes análisis de los streams de Mega Man X Corrupted, realizados por JKB Games y su Dev Team. Comencemos por el principio. Veamos el nuevo y rediseñado ciberlaboratorio de War Vulpix. This elevator, still damp. Docking. Too dang. Oh, here we are. Oh yeah, then what do you think about the new beams? I added them. I added like little particles around it now. Oh, much better. I mean, all the particles like on the beam itself, those are cool. I mean, yeah, I can always replace those, but at least now it's there. Don't even make like little tiles, like have emitters or something. Oh, like to put on the wall and the... Yeah. I'm seriously considering that like ray looking object. Like remember the one I showed you? The picture? Volt 180 just subscribed. Move. Oh yeah, what happened to the icosahedron? Oh yeah, I removed it because whenever we add that back in. Okay. So today we will be working on... And saw the streaming again, by the way. Oh. I thought you was done with the sheet. He is. So what now? Veamos ahora las nuevas funciones que le han agregado a las excavadoras. With all that health and all that energy, I forgot how to use it. you can turn around too. Yeah, I know. I feel like it should have turned around. It's just me. Unless we add a turning frame.
¿También hicieron un Tetris? A Thyssen? May or may not become a stage gimmick in some capacity. Yeah, I wanted to use this as a stage gimmick and I ended up making this. Desarrollaron una especie de guías para principiantes, me imagino que estará también en el intro stage de X. Me gusta el intro de Zero, así que dejémoslo un rato. This is the first time that you use it? I had this down there and I was like, Yeah. hey, why is this down there when this is the first time you use it? Good point. And then I added this. Oh, what was that? Why didn't it go away? I need to fix that. Fiekna the Red just subscribed. Woo, JKB is back. Heard about your PC. Glad you are back. My PC is still broken. Megapon 3 just subscribed. I removed the one up to save did. Ya por último, veamos este hermoso trabajo en pixel art de la Hydra Armor. Bueno, ahora sí vamos con los análisis. Hay mucho que comentar, comenzando por la ausencia de los streams. Que por daños a la PC de John no había tenido streams en la plataforma morada desde hace ya más de un mes, más o menos. Pero que los mismos ya están de vuelta y es lo que importa. De igual forma, se nota que no pararon en ningún momento de chambear en este juego. Que por cierto, no creo que entre mi audiencia exista alguien que no esté en el server de Discord del juego, pero para el que no, allí el Dev Team realiza streams con más regularidad. Bueno, entrando en materia con lo visto en el stream, sí. La verdad me imagino que habrán muchas opiniones divididas. Sinceramente entiendo todas las partes, empezando por los que estamos emocionados y fascinados con el rediseño y mecánicas agregadas del escenario de War Vulpix. Sinceramente es un cambio fresco. Mega Man X Corrupted es un juego dentro de otro juego dentro de otro juego. Me explico, cada escenario tiene mecánicas únicas que se distancian mucho unas de otras, a tal punto que ninguno se parece al otro. Y si bien JKB Games no inventó el concepto, sí que lo mejoró. Pero, por otro lado, también ya estoy viendo venir los comentarios de los que nos desconcertamos con el cambio del escenario. Es decir, y quiero lanzar la pregunta al aire, ¿qué tenía de malo el anterior concepto del ciberlaboratorio? No me refiero a que alguno de los dos esté mejor que el otro, eso ya es subjetivo, de hecho siento que ambos están al mismo nivel de buenos, tomando en cuenta que el diseño anterior estaba más avanzado, y que seguramente este nuevo diseño reciclará muchas más partes o conceptos del anterior. La cuestión aquí es que esto es así con este fangame. Nada es seguro y todo está en constante cambio. Al menos a mí, a estas alturas, ya no me sorprende. Con que quede bien es más que suficiente. Y ya con esto tenemos 3 versiones del ciberlaboratorio. ¿Cuál es tu favorita? Hablando del escenario como tal, a ver, no vamos a decir que cambió del todo por completo. Admito que en esencia sigue siendo lo mismo. Pero vaya que sí remodelaron todo.
se sigue manteniendo el concepto de desfasarse molecularmente hablando al cruzar un umbral o portal, mismo concepto que predominaba en la primera parte de la anterior versión. El diseño del nivel sí cambió por completo, y esto ya se había previsto con los nuevos diseños para el fondo que se mostraron en mi último video resumen, aunque al menos yo no me lo esperaba tan cambiado. También ahora luchamos con una versión más pequeña de lo que antes era el Might Boss de este escenario, y también habrá un nuevo enemigo en medio de la primera fase. Sin duda alguna, lo que más me llamó la atención son los portales que están en ambos extremos y que conectan el escenario en sus extremidades en un ciclo sin fin, aunque siento que lo podrían desarrollar mucho más. Una persecución habría quedado genial. Asimismo, los ataques sí tienen un límite, y luego de desfasarse una vez, desaparecen. Lo que para mí es un acierto, porque si no se rompería el juego con tanto ataque infinito en loop. Comentando rápidamente lo de la excavadora, solo como gusto culposo, estaría genial que se pudiera invocar y utilizar como si fuese Right Armor, ya que le agregaron más funcionalidades y estaría genial echar desmadre en otros escenarios con dicha máquina. Aunque también por otro lado, los demás escenarios no están diseñados para tanto desplazamiento lateral uniforme, por lo que podría quedar algo roto y engorroso. Lo del Tetris, mira, no sé qué chingados decir con eso. Si lo dejan para la versión final, me aviento un directo jugando esa madre por 5 horas. Y bueno, creo que con eso terminamos. ¿Qué les pareció este stream? De mi parte, eso es todo. Yo soy Leonard de Pulsa Start. Nos vemos hasta la próxima. Chao. El tiempo hoy estaba muy bien, la lluvia fue fugaz. Pero no hay una razón especial por la ventana abrir. Como es costumbre en mi habitación, el gran dolor en mí yo maté al suspirar. Siempre en mí.